Bien, el siguiente ejercicio en su enunciado dice si la resultante de las tres fuerzas mostradas en la figura, P1 igual a 110 libras, P2 igual a 200 libras, P3 igual a 150 libras, determinar la magnitud de la resultante de las fuerzas, los cosenos directores de la resultante y el punto en el que la línea de acción de la resultante intersecta al plano XY. Bien. En este caso, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que hallar primero las expresiones vectoriales de los vectores P1, P2 y P3, que son estos vectores que están indicados acá. P1, perdón, P3, este es P2 y este es P1. Si ustedes ven que el vector que ustedes tienen en el gráfico es un vector con dirección conocida, ustedes ya pueden plantear directamente la expresión vectorial sin necesidad de hacer muchas explicaciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el vector P1, yo ya puedo expresarlo como un vector de esta característica. 0, 110, 0. ¿Por qué? Porque yo sé que el vector P1 va en dirección paralela al eje Y, que es este. Y yo sé que el versor direccional del eje Y es 0, 1, 0, ¿verdad? Y que obviamente ese vector direccional es paralelo al vector direccional de la fuerza P1. Entonces la expresión vectorial yo ya tengo indicado de esa manera. Ahora solamente me cabe determinar el valor de los vectores direccionales de los otros vectores que están actuando acá. Profe, ¿cómo sabes que es paralelo? Sí, no. Y por la O gráfica, supones nomás. si no me marca que está apuntando en otra dirección, es porque tiene que ser paralelo. Acá, por ejemplo, yo no veo ninguna indicación de que esto vaya en una dirección diferente en el gráfico, ¿verdad? De igual manera, se tiene que indicar si es que, por ejemplo, estos vectores P2 y P3, por ejemplo, me marca la línea de acción aproximada como para saber hacia dónde están apuntando. Entonces seguimos nomás el gráfico, en este caso. Sí, exactamente. Bien. Eh, para el caso de P2 y P3, yo voy a determinar los cosenos directores. Es decir, yo tengo que sacar, por ejemplo, voy a escribir acá con negro. P2, voy a expresarlo como el producto del módulo de P2 multiplicado por los cosenos directores. Coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. Y ahora le voy a explicar más o menos cómo se interpreta cuando nosotros queremos sacar los cosenos directores de un vector. Por eso a veces no es tan fácil de sacar, sino que es un poco más tedioso. Voy a escribir otra vez acá el eje. Este es el eje Z, este es el eje X. Voy a poner un poquito más hacia el costado. Y a mí me marca el gráfico que la línea de acción de P3, a partir de este punto, está sobre el plano XZ. Por ende, el vector está ubicado en esta dirección. Es decir, mi fuerza P3 está ubicado sobre el plano XZ. ¿Se entiende y se ve eso en el gráfico? Sí. Ok, yo veo que en el gráfico a mí me marca que esto es 40 grados. ¿Qué es lo que yo tengo que sacar? Tengo que sacar los ángulos con respecto a los ejes, considerando que el vector está en el origen. Obviamente no está en el origen, pero ¿qué es lo que yo hago? Voy a trasladar mis ejes. Este es mi eje Y y este es mi eje X. Entonces, yo sé que, tirando este espacio de acá, el ángulo que se forma realmente con el vector, con el eje Z, es este ángulo. Y este es mi ángulo gamma. El ángulo que se forma con mi eje X es todo este ángulo. Y este es mi ángulo alfa. Y el ángulo que se forma de la fuerza P3 con mi vector Y es este ángulo y este es mi ángulo beta. Yo gamma puedo sacar porque obviamente yo sé que esto es 40 grados y yo puedo trazar acá una vertical
y este ángulo acá va a salir 50 grados. Entonces yo puedo decir que gamma es igual a 50 grados. Alfa se mide con respecto al eje positivo. Siempre los ángulos directores se miden con respecto a los ejes positivos X y Z. Entonces mi ángulo alfa tiene que ser todo este ángulo que está desde acá hasta acá. Entonces va a ser 90 más 50 grados. Entonces eso da 140. Alfa es igual a 140 grados. Y por último me queda el ángulo beta, que como yo sé que el plano, perdón, la fuerza P3 está perpendicular al eje Y, porque está en el plano XZ, entonces beta es igual a 90 grados. Entonces esto vale 140 grados, este valor de acá vale 50 grados y este de acá vale 90 grados. ¿Se puede ver eso en el gráfico? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces yo puedo escribir el vector P2, perdón, P3 tendría que ser este. ¿Cómo va a ser el módulo de P3, que es 150 por coseno de 140 grados, coseno de 90 grados y coseno de 50 grados? Entonces, P3 va a ser igual a, voy a poner acá, va a ser 150 coseno de 140 grados. Después tengo 150 coseno de 90, que ese que es 0. Voy a escribir y 150 coseno de 50. Perdón. Entonces el primero sale, Profe, en uno colocaste 15 nomás. ya, voy a revisar cuál es. Este es, gracias. Y este es, ahí está. Este sale 114,91. El segundo va a salir 0 y el tercero va a salir 96,42. Y esas son las componentes ya del vector P3. Lo mismo puedo plantear yo para el caso de la fuerza P2. Yo conozco la dirección de la fuerza P2, entonces yo sé que está paralelo al plano XY, entonces me va a ser mucho más rápido poder sacar el vector en términos de componentes. Un ratito voy a cargar conectar mi computadora y ya continúo. Bien, entonces puedo hacer si quiero también el gráfico de la fuerza P2, perdón. Ahora voy a plantear mi eje XY. Tengo el vector P2 que va en esta dirección y este es el vector P2. Yo sé que este ángulo era de 25 grados, según lo que me muestra en el gráfico. Entonces vuelvo a trasladar mis ejes en el punto de origen de ese vector, de manera paralela, ¿verdad? Es X, el Y se mantiene y tengo mi eje Z. Este va a ser el ángulo gamma, este va a ser el ángulo alfa y este es el ángulo beta. Donde yo puedo obtener que alfa va a valer igual a 90 más beta, y beta vale, ¿cuánto es?
90 menos 25, 65. Entonces beta vale 65 grados. Alfa es igual a 90 más 65, que es 155. 65 grados. Y gamma va a salir igual a 90. Entonces vuelvo a escribir el vector P2 como el módulo de P2 por coseno de alfa coseno de beta, coseno de gamma. Entonces, este es 200. P2 es igual a 200 multiplicado por coseno de 155 grados, coseno de 65 grados y coseno de 90. Entonces vuelvo a escribir acá. Profe, ¿por qué es Sí. 90? Porque el plano, o sea, la fuerza P2 está perpendicular al eje Z. Se encuentra sobre el plano XY. ¿Se ve eso en el gráfico? Yo tengo acá, por ejemplo, y este eje Z se va a encontrar perpendicular al vector PZ, o sea, P2. Ah, ya. Gracias. Lo mismo que el caso de P3 estaba perpendicular al eje Y. Entonces voy a cargar esto para sacar las componentes. Sí, En el examen está permitido proyectar sobre cada eje en forma directa. Tipo hacer como R2 en cada plano. se puede hacer sin problema también. Siempre y cuando... Profe, Sí. y por eso justamente no entendí por qué P1 era paralelo al eje Y. O sea, en este caso es ortogonal. Viste que nos indica el ángulo ahí. Entonces yo puedo suponer que no es paralelo porque no me indica. Pero gráficamente parece paralelo. Eso es lo que era mi duda. Si no, como no te indica ningún ángulo, solamente que está en el eje, o sea, en el plano X o Y. Siempre te tienen que tratar de indicar la dirección de tal manera, si igual el ángulo, por ejemplo, no te puede dar como valor conocido, te tiene que indicar que está inclinado en el plano. Entonces no es tanta la ambigüedad como para decir, no sé si está inclinado o está paralelo, sino que si yo veo que gráficamente está ortogonal, como veo acá en el gráfico, es directamente ortogonal. Si no me da ningún otro dato, ¿verdad? Acá, por ejemplo, yo puedo considerar que está aplicado sobre un punto A, pero no me indica si esto está perpendicular, está apuntando hacia otro punto B. Como el otro caso, por ejemplo, nosotros resolvimos y nosotros teníamos direcciones específicas de los puntos donde estaban los extremos de los cables. En este caso, nosotros para el punto de la fuerza P1 no tenemos un extremo. Entonces, gráficamente yo puedo notar que más o menos está perpendicular a este eje, entonces directamente yo considero como ortogonal al eje X. Y no me está indicando que está tampoco alabeado, es decir, que está paralelo al plano XZ, sino que yo veo que está en la misma dirección por la línea que yo tengo acá. Entiendo. Beta tiene que ser 65 porque la suma de ángulos tiene que dar 90. Esto más 25 debería dar 90. Entonces no es que se va a complicar demasiado el gráfico. Si de repente hay algo que no queda muy claro, siempre se aclara eso en el examen o durante el desarrollo del examen. Si del gráfico no se entiende o no se interpreta algo. Pero, como le digo, si ustedes notan que es algo particular, ustedes pueden considerar directamente ya como un caso particular. Bien, estas componentes de P2 entonces es menos 181,26. Este es 84,52 y 0. Entonces ya tengo los tres vectores expresados de forma vectorial. Y me es mucho más fácil después ya resolver el ejercicio y hacer lo que me pille, ¿verdad? Primero determinar la magnitud de la resultante. Por ende, primero tengo que sacar el valor de la resultante. 1. De P1, P2, P1 más P2 más P3.
Según lo que me dice el enunciado ahora, el enunciado me decía que R era la resultante de las tres fuerzas mostradas en la figura. Entonces yo puedo sumar vectorialmente y el valor de la resultante va a ser igual a P1, que era 0, 110, 0, sumar el vector P2, que es menos 181,26, 84,52, 0, y el vector P3, que era menos 114,91, 0 y 96,42. Entonces puedo sacar el valor de la resultante en términos de componentes también. Y a ver cuánto sale. Menos 181,26 menos 114,91. Menos 296,17. Sí. Después tengo este valor de acá que sale 194,52 y 96,42. Libras creo que era todo. Sí. La unidad de medida de la resultante. Entonces puedo sacar el módulo, que ustedes ya saben que es raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. 296,17 al cuadrado más 194,52 al cuadrado más 96,42 al cuadrado. Entonces puedo sacar el valor del módulo en libras. 96,17 cuadrado. $367,22. Después pedía determinar el valor de los cosenos directores de la resultante. Los cosenos directores se hace por analogía. Recuerdan que nosotros habíamos dicho que el valor de la resultante era igual al módulo de la resultante multiplicado por los cosenos directores. Coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. Y también podíamos escribir a la misma resultante como componentes de Rx, Ri, Rz. Acá lo único que hacemos es igualar componente a componente, es decir, Rx es para nosotros el módulo de R multiplicado por el coseno de alfa. Y ahí nosotros sacamos cuánto vale el coseno director. Coseno director nos pide los cosenos directores. Entonces yo puedo sacar acá coseno de alfa, que va a ser igual a Rx del vector, que es menos 296,17, sobre el módulo, que es 367,22. Puedo sacar cuánto vale el coseno de alfa. Menos 296,17 sobre 367,22. Menos 0,807. Después coseno de beta, que es 194,52 sobre 367,22. Es muy importante que tengan en cuenta el signo, porque si ustedes tienen que calcular los ángulos directores, ahí tienen que meter esto en el ángulo, o sea, en la calculadora para que les salga el valor. Voy a calcular, por ejemplo, el ángulo director de este, sale 143,76 grados. Es el ángulo alfa. El coseno director beta, 194,52 sobre 367,22. Sale 0,530. Puedo sacar el ángulo también, sí, coseno, 58,01. No me pide, pero estoy quitando no para que vean que se pueden sacar también los ángulos. Este es 96,42
sobre 367,22. 96,42 sobre 367,22. Esos cosenos son la dirección de la recta, ¿verdad? Sí, exactamente. 0,26. 26,3. Dirección y sentido. La verdad que con esto ya se saca la dirección y el sentido también. Porque con los ángulos uno ya sabe cuál es la ubicación exacta del vector. Después puedo sacar el ángulo director también y 74,78. No es nomás mi fuerte dibujar tridimensionalmente, pero sí con estos ángulos ya puedes saber cuál es la dirección que tiene la resultante. Entonces esto respondería a la segunda parte, ¿verdad? Esto es el ítem A. Y esto es el ítem B. El ítem C, el punto en el que la línea de acción de la resultante intercepta al plano XY. Bien. Para esto, ¿qué es lo que nos... No era, profe. y Z, perdón, sí. Para esto, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Voy a volver a copiar el gráfico acá abajo. Esperen que voy a habilitar una hoja más porque se está encimando demasiado. Voy a volver a copiar el gráfico, solamente el gráfico. El ítem C me pide saber en qué punto del plano IZ se intersecta la resultante o la línea de acción de la resultante. Para eso, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de conocer? La ecuación de la recta de la resultante, que eso se puede obtener a partir de los cosenos directores. O también se puede obtener a partir de los vectores direccionales, que es también un poco más práctico, ¿verdad? Porque así es mucho más fácil de resolver. Ahora, ¿qué es el concepto principal en esta parte? La ubicación del origen y el fin de la resultante. ¿Cuál es el origen de la resultante? O sea, ¿de dónde parte la resultante para este ejercicio? La intersección de tus líneas de acción. Exactamente. Eso van a leer mucho en el capítulo 2, que es el principio de transmisibilidad de fuerzas. Las fuerzas resultantes generalmente ¿De dónde inicia P1? parten de este punto, donde las líneas de acciones de las fuerzas se intersectan. En el principio de transmisibilidad, ustedes van a leer que habla sobre que una fuerza se puede trasladar siempre en un punto, para obtener el mismo efecto, se pueden trasladar siempre y cuando se encuentren sobre su misma línea de acción. Y se va a generar el mismo efecto. ¿Cuál es el efecto que estamos analizando ahora? El valor de la resultante. Las tres fuerzas van a generar una resultante. Pero si estas tres fuerzas no se intersectan, obviamente nosotros no podemos encontrar un punto específico donde se considere el punto de acción. Es decir, un solo punto donde yo pueda considerar el efecto. Es decir, yo quiero cambiar estas tres fuerzas por una única fuerza que sea equivalente en términos de efectos físicos. Y ese efecto físico es tener mi eje Y, tener mi eje Z, tener mi eje Y, tener mi eje X y tener una única resultante. Ese es el efecto físico que yo voy a tener y este es mi resultante. ¿De dónde parte ese Profe, resultante? Del punto de intersección de las líneas de acción. Sí, el tema de, o sea, si no se intersectaban las líneas de acción, entonces ahí no se vaya resultando, entonces, ¿o cómo? se puede hallar resultante, pero se genera otro efecto más. Y ese es el que vamos a ver nosotros en el capítulo siguiente, en el capítulo 3. Se Entiendo. halla otra resultante, pero adicional a eso se le agrega otro efecto más, que no es solamente efecto de resultante. O sea, aparece el efecto del momento, entonces tenemos que considerar eso como adicional.
Entonces, en este caso, bajo ese principio de transmisibilidad, que podemos decir que este sistema se puede considerar como si fuera una única resultante donde el efecto de las tres fuerzas es sustituida por el efecto de esta única fuerza. Entonces, el punto de intersección de las líneas de acciones, que es el punto A, que como dijo el compañero, es de más 2, 0, 0, es el inicio donde está ubicado la resultante. Y obviamente esta línea de acción de la resultante en alguna parte del plano X y se va a intersectar con él, que va a ser mi punto B. ¿Qué es lo que yo puedo igualar? Yo puedo igualar el vector direccional de AB con el vector direccional de la resultante, porque eso es lo que van a ser similares. Si bien yo puedo hallar el vector AB no tiene ninguna relación con la resultante, directamente hablando, porque uno es fuerza y otro es vector de posición o vector direccional. Entonces no puedo yo igualar el vector AB con la resultante porque son dos vectores de magnitudes y condiciones físicas diferentes. Pero sí puedo igualar los vectores direccionales, que son los vectores unitarios que van de inicio a fin entre ambos vectores. Es decir, este con el otro. Entonces, ¿cuál es la condición que yo voy a igualar acá? Yo sé que el vector B, perdón, la coordenada del punto B va a ser un punto particular porque tiene coordenadas C y Z. Entonces yo puedo sacar acá una expresión igualando ambos vectores direccionales. Como va desde A a B, entonces tengo que hacer la diferencia del vector direccional que tenga como extremos desde B a A. Es decir, va a ser la diferencia entre B menos A. Va a ser menos 2 y Z. Sobre el módulo de este vector que es 2 al cuadrado más I al cuadrado más Z al cuadrado. Y esto yo sé que tengo que igualar al vector direccional de la resultante. ¿Cómo yo puedo hallar el vector direccional de la fuerza resultante? Con los cosenos directores. Menos 0,807, 0,53, 0,263. Ese es el vector direccional de la resultante, que se obtiene a partir de los cosenos directores. Entonces, este valor de acá, yo voy a igualar a este vector. Menos 0, no olvidé otra vez. 807, 0,53 y 0,263. Entonces, ¿qué hago? Igualar componentes. Para hacer más fácil, y eso es un poco más por practicidad, este valor de acá voy a sustituirlo como, perdón, se me roto, módulo de AB. Y van a entender por qué es más práctico. Cuando yo hago igualdad de componentes, ¿qué es lo que voy a igualar? Menos 2 sobre el módulo de AB es igual a menos 0,807. Y ahí yo puedo sacar cuánto vale el módulo de AB. Independientemente de cuánto vale esto de las componentes, entonces yo puedo sacar que va a ser igual a menos 2 sobre menos 0,807. Que es igual a menos 0,807. 2,48 unidades. Y después igualar con las demás componentes. Y sobre el módulo de AB es igual a 0,53. Entonces yo puedo sacar la componente I, que va a ser 0,53 por 2,48. Entonces la componente I de la coordenada del punto B va a ser 2,48 por 0,53 y sale 1,31. 31,4 metros. O pulgadas, no sé qué unidad de medida tenía la verdad. Pies. Pues no puse
Y después lo mismo con z. Z sobre el módulo de AB es igual a 0,263. Y el valor de el valor de z va a ser igual a 0,263 por 2,48. Y el valor de z en pies va a ser igual a 263. 0,65. 65,2. Entonces, el punto de intersección de la línea de acción de la resultante con el plano X y C va a ser el punto 0, 1,34, 314, 0,652 pies. ¿Se entiende? Sí, profe. Yo quiero preguntarte algo. Yo hice de otra forma, tipo por analítica. Hice la recta de forma paramétrica y el parámetro y intersecté con el plano I Z, ¿verdad? Y en la coordenada I me salió 1,29, que creo que es bastante cercano al 1,31. O Sí, sea, capaz por podríamos los sacar. decimales. Sí, La forma en que ustedes resuelvan es independiente. O sea, yo les mostré una forma fácil, más una forma corta que yo me acuerdo, porque no me acuerdo cómo armar la ecuación de la recta a partir de un vector y un punto. Pero es una forma de poder resolver esta también. También, como dijo el compañero, pueden armar la ecuación de la recta y a partir de ahí pueden sacar el parámetro para determinar el punto B. Ups. Pero la forma en que ustedes resuelvan no importa. El concepto en sí es como le dije, ¿verdad? Nosotros tenemos que considerar que la resultante parte del punto de intersección de las tres fuerzas que es el punto A. Y a partir de ahí ustedes con el vector direccional de la resultante, con la ecuación que ustedes planteen, pueden sacar el valor del vector del punto B. ¿Alguna consulta? Profe, la parte de quitar los ángulos podrías mostrar otra vez. Del principio. Sí, esa parte nomás. Ya, voy a mostrar otra vez acá con el gráfico. No te van a dar abajo, ¿por qué? Ups. Bien, ahí está. Bien, voy a explicar otra vez esta parte. Lo que yo hago cuando voy a sacar los ángulos directores es considerar que el vector se tenga que encontrar en el origen. ¿Por qué? Porque siempre se tiene que considerar el ángulo que forma el vector en dirección donde está apuntando hasta la dirección positiva de los ejes. En este caso, la dirección positiva del eje X, que es este, el eje Z, que es este, y el eje Y, que son las direcciones positivas de esos vectores. Obviamente no es que pueda hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo voy a trasladar mis ejes de forma paralela en el punto de origen de mi vector. Entonces voy a trasladar acá. Este es mi eje Y. Como ven, este es el mismo eje Y que está acá. Y este es mi eje X. ¿Y qué es lo que yo hago? Voy a extender acá esta línea. Como ven, esto está en el plano XY porque yo tengo dos puntos de esta línea de acción que están sobre el plano XY. Entonces el vector va a estar ubicado sobre ese plano. Este no parece tan paralelo, ¿verdad? Voy a trazar un poco más paralelo al eje X. Ahí. Entonces, este ángulo de acá es conocido para mí que es 40 grados. Y como yo sé, tengo que medir este ángulo que está acá desde el vector hasta el eje positivo Z, entonces yo hago por diferencia. Yo sé que esto va a ser 90 grados acá, entonces yo sé que este ángulo va a valer 50 grados. Y como yo tengo que medir el ángulo que existe entre el vector y el eje positivo siempre sobre el plano Z, entonces todo este ángulo es el que yo tengo que medir. Que estoy marcando en verde.
Entonces yo voy a sumar 90 grados más 50. Entonces por eso yo considero que es 140 grados. Y como el vector P3 está perpendicular al eje Y por encontrarse sobre el plano XZ, entonces el ángulo que forma con el eje Y es 90 grados. Como le mencioné al principio de la clase, es fácil de entender cuando uno de los vectores está paralelo a uno de los planos, cuáles son los ángulos directores. Pero si el vector es alabeado, el vector está inclinado en el espacio, ahí es mucho más complicado de sacar los ángulos. Y es conveniente ahí, por ejemplo, sacar el vector direccional a partir de dos puntos de unión de la línea de acción del vector. Entonces, en este caso, este ángulo se encuentra en el plano XZ. Para que entienda un poco mejor, se ve más o menos así. Este es Z, este es el eje X, y el vector está ubicado de esta manera. Yo tengo este ángulo es 40 grados y lo que yo hago es sacar este ángulo que es 50 grados y después sacarlo con respecto a la dirección del eje X, que es todo este ángulo, 140 grados. Y obviamente el eje Y está perpendicular a ese punto, entonces el vector P3 está formando un ángulo de 90 grados con respecto al eje Y. Y hago lo mismo para la interpretación del vector P2, ¿verdad? Yo tengo acá el eje Y, el eje X, el perpendicular acá es el eje Z, y lo que ustedes tienen acá es la línea de acción de este que está más o menos por acá. El vector P2 que es este. Acá yo tengo el ángulo de 25 grados, esto es 65 grados, y lo mismo, yo tengo que trasladar acá mi eje X, entonces el ángulo que voy a tomar con respecto al eje X va a ser todo este, que salía a 155 grados. ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí, profe, ya. Gracias. Dale. Bien. Entonces, si no hay más consultas, no sé si hay una otra consulta. Así dejo la grabación hasta acá. No, profe. Ok.